Bienvenidas, maestras y maestros. Gracias por acompañarnos una vez más en esta serie sobre la reforma de la educación preescolar. Hoy revisaremos expresión y apreciación artísticas. ¿Qué implica el arte en la educación de los niños pequeños? ¿Qué se puede hacer para que los niños aprendan a disfrutar y a expresarse en cualquier lenguaje artístico? De ello nos hablará nuestro invitado Sergio Cordero Rodríguez, maestro de Querétaro. Los pequeños y el arte en preescolar es el tema de nuestro programa de hoy. Para hablar sobre las posibilidades de que los niños pequeños aprendan a disfrutar y también a expresarse en el arte, hemos invitado al maestro Sergio Cordero Rodríguez. ¿Qué tal? Que trabaja en la ciudad de Querétaro. Gracias por acompañarnos, maestro Sergio. Gracias por la invitación. ¿En qué consiste la experiencia que compartirás con nosotros? Es decir, ¿qué competencias trabajaste y qué actividades propusiste? Bueno, mira, la situación didáctica que se trabajó con un grupo de tercero de preescolar tenía como fundamento la manifestación de competencias de expresión y apreciación dramática particularmente, y se dividió en 6 momentos didácticos, que fueron reconstruyendo la historia, la repartición de los papeles, construyendo el diálogo, un ensayo general, la confección de los disfraces y, para terminar como producto final, la representación de la obra teatral a otro grupo de compañeros de la misma escuela. Oh, muy bien. Oye, ¿y qué pasó cuando trabajaste la situación didáctica? ¿Cómo fue que reaccionaron los niños? Bueno, mira, es importante mencionar que esta situación didáctica no apareció de manera aislada, sino que estaba ya inserta en una planeación mensual que intentaba favorecer precisamente todas las competencias artísticas de los 4 campos, y una de ellas era esta de expresión y apreciación dramática. Bueno, te voy a contar qué fue lo que pasó en estos 6 momentos didácticos, en la que los niños dijeron e hicieron cosas muy importantes para la evolución de la situación. Perfecto. Bueno, el primer momento, reconstruyendo la historia, este es un momento muy importante para el inicio de la situación, porque los niños ponen de manifiesto sus saberes previos. ¿A qué me refiero con esto? Elegimos un cuento, el cuento de Blancanieves. Y yo les hice a los niños una pregunta que a lo mejor parecería muy absurda. ¿Conocen el cuento de Blancanieves? Obviamente todos lo conocen. Bueno, Pero a mí lo que me interesaba como maestro era conocer qué del cuento de Blancanieves conocía cada uno. Entonces di la oportunidad a cada uno de los niños de que me hablaran sobre su experiencia previa con el cuento de Blancanieves. Y bueno, surgieron un sinnúmero de versiones del cuento. Claro. Algunos estaban peleándose porque unos personajes no salían. Una niña cantó el tema principal de la película original. Un niño me comentó que había ido a verla al teatro, otro que su papá se la contaba antes de dormir. Y bueno, este momento fue importante porque los niños intercambiaron experiencias sobre un tema particular, y no se da por sentado que todos saben lo mismo, del mismo tema. Una vez hecho esto, presenté a los niños 8 láminas del cuento de Blancanieves, sin letras, solo imágenes, y ellos y yo fuimos construyendo la historia, una versión única del grupo, para que tuviéramos ahora sí que el trabajo en el mismo canal. Lenguaje. Bueno, después de esto, le pedí a los niños que me dictaran cada uno de los personajes que aparecían, y yo los iba apuntando en el pizarrón, y así los fueron dictando y yo los fui apuntando en el pizarrón, y de esta manera comenzó la elección de los papeles, y aquí precisamente surgieron varias e interesantes situaciones que les voy a compartir. Les pedí que utilizaran lo que sabían de ellos mismos para elegir los personajes que deberían de representar, y bueno, en este momento, por ejemplo, decían, a mi compañera Andrea le debería tocar la bruja porque es la más enojona. Entonces ellos empezaron a atribuirle a sus compañeros características que, bueno, vaya, son de ellos, ¿no? Y a corresponderlas con los personajes. En el momento en que quisimos acordarnos del nombre de los 7 enanitos, solo nos acordamos de 6, entonces ahí tuvimos un problema porque no podíamos avanzar. Entonces yo les propuse a los niños que inventáramos un nuevo
un nuevo enanito que reuniera características que no tuvieran ninguno de los otros enanitos, porque las características pues son muy claras. puntuales. Dormilón, se duerme todo el tiempo, estornuda todo el tiempo, entonces Grumpy. Se enoja todo el está tiempo. enojado todo el tiempo. Entonces ellos propusieron al enanito peleas, que era un enanito que se la pasaba peleando. Entonces le adjudicaron el papel a un niño que siempre nos muestra sus golpes de karate y sus patadas porque él entrena karate. Ok. Entonces así de esa manera asumió el papel. A la hora de la elección de Blancanieves fue cuando se complicó de verdad el problema, porque todas las niñas querían ser Blancanieves. Claro. Para este momento ya nada más quedaban dos en el conflicto de interés. Entonces yo les propuse a las niñas que las dos podían ser Blancanieves, pero que no podían serlo al mismo tiempo. Entonces les pedí que pensaran, por favor, de qué manera podrían solucionar el problema. Entonces ellas tomaron las láminas que previamente habíamos utilizado y se fueron a un rincón a dialogar. Se tardaron 5 minutos, regresaron y me dijeron, maestro, ya está. Mi compañerita va a ser Blancanieves del principio hasta el medio y yo voy a ser del medio hasta el final. Ok. Entonces yo les pregunté, bueno, ¿a qué se refieren? Sean más específicas. Bueno, yo voy a ser Blancanieves desde que sale en el castillo hasta que se desmaya en el bosque y mi compañera va a ser Blancanieves desde que se desmaya el bosque hasta que la besa el príncipe. Y bueno, de esta manera se solucionó este conflicto, que de verdad era un conflicto fuerte, y las maestras se podrán dar cuenta de ello cuando se trata de la elección de un personaje, ¿verdad? Seguro. Para el tercer momento, construyendo el diálogo, los niños me dictaron lo que tendrían que actuar, pero no los diálogos, y aquí está lo importante. Me dictaron la escena en general y los diálogos yo no se los di. Ellos los fueron creando porque de eso se trata la situación, de que ellos manifiesten esa competencia artística que tiene que ver con la representación de los personajes. Creamos 3 láminas grandes en donde ellos me dictaron los personajes que aparecían en cada escena y lo que pasaba. Por ejemplo, en la primera escena está Blancanieves afuera del castillo, la bruja pregunta al espejo quién es la más bonita y manda al cazador y se acabó. Para el cuarto momento, ya teniendo nuestras escenas, los niños y yo hicimos un ensayo. Yo fungí, o mi intervención en este momento fue la de narrador. Okay. Y yo di elementos generales a los niños de cómo deberían de actuar, más no lo que tendrían que hacer ni cómo específicamente hacerlo. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, yo decía a los niños que, por ejemplo, Blancanieves está fuera del castillo bailando y hablando y platicando con los animalitos. Entonces la Blancanieves lo que hacía es bailar como ella quería y cantar como ella quería. Y en este punto fue muy importante la contribución de sus compañeros, porque cuando se iba a acercar, por ejemplo, el cazador, una de las compañeritas para toda la escena y le dice, no, espérate, es que el cazador no se puede acercar así, tiene que acercarse despacito para que no lo vean. Entonces el niño se regresa y vuelve a entrar a la escena, pero ahora sí, asumiendo el papel del cazador, pero gracias a la contribución de su compañera. Claro. Por eso ahí la importancia de no darle al niño el diálogo hecho o prefabricado, sino que en conjunto lo fueron creando, ¿no? En el quinto momento los niños elaboran sus disfraces con diferentes materiales y bueno, ahí me sorprendieron la verdad, porque hicieron un sinnúmero de disfraces. Se caracterizaron de pies a cabeza. De hecho, la Blancanieves me dijo, ay maestro, así ni siquiera me voy a poder desmayar. De lo caracterizada que estaba por sus compañeras, la peinaron, le pusieron gel, el cazador se hizo armas, los enanitos hicieron sus gorritos, la bruja en ese momento utilizó una capa morada porque ella decía que el morado era un color de la maldad. Okay. Y bueno, al final pues se llevó a cabo la representación para un auditorio externo, que fue el otro grupo de preescolar de la escuela. Vamos a regresar con la plática, pero antes queremos que vean esta información que les hemos preparado. Un tratamiento de las habilidades a través del arte nos permite dotar a los niños de recursos personales y colectivos para disfrutar de una obra. Enseñarlos a mirar, pero también a escuchar, a dialogar, a interpretar, a inventar, a disfrutar de las obras y a ser conscientes de su propio gusto. No se trata solo de saber cuándo algo les gusta o no, sino que se trata de poder razonar el gusto, explicar por qué una obra, una línea o un color son atractivos. Un objetivo importante que perseguimos
es que aprendan a pensar en términos de sensaciones, colores, formas, composiciones, aplicando el razonamiento lógico a la contemplación del arte para ser buenos contempladores. Que disfruten, pero que critiquen, que tengan un criterio y que sean capaces de crear. Con ello partimos del estudio y del análisis para conseguir actitudes. Irene de Puig y Angélica Sátiro en Jugar a Pensar, Barcelona, España, Ediciones Octaedro, páginas 44 a 45. Maestro, al trabajar con el campo de expresión y apreciación artísticas, ¿qué has descubierto en relación a cómo se trabaja el arte con los pequeños? Bueno, sinceramente infinidad de cosas, pero quisiera resaltar por lo menos. solo 3. Ajá. Y la primera de ellas es sobre algunos mitos que se pueden pensar y que se piensan, y por ejemplo que yo he pensado sobre el arte en preescolar y el trabajo de arte en el aula. Por una parte se puede llegar a pensar que el arte en preescolar se va a evaluar en medida o en función de las producciones que los niños hagan, ya sea en canto, en drama o en cualquier otra de los campos. Ajá. Y esto lo que provoca es que las producciones se califiquen como buenas, malas, bonitas, regulares, feicitas. Y es una evaluación que parte tanto de la maestra o del maestro como del niño. Entonces, Por comparación, ¿no? Exactamente, o sea, si se centra la actividad artística evaluando el producto, se olvida todo el proceso creativo que lleva a esa producción. Por otro lado, hay otra situación que puede darse, que también las situaciones artísticas están demeritadas como actividades libres. Libres, sin que tuvieran una guía. Se pone a los niños a pintar lo que quieran, a cantar como puedan, a bailar lo que sea. Entonces, por este otro lado extremo, se demerita completamente el proceso creativo de los niños y se olvida entre estas dos situaciones, que si bien el arte sí tiene que ver con la estética y con la expresión, se olvida del proceso creativo que lleva al niño a manifestarse de una manera artística. Como segundo punto que quería rescatar es precisamente esto del proceso creativo. Se cree que en preescolar que la creación tiene que ver con la novedad, y no siempre es así. No siempre el niño tiene que hacer algo que ningún otro niño en México o en el mundo no haya hecho. Bueno, sí. Ahí hay un punto muy importante a discutir porque se refleja en la práctica docente. Yo no voy a hacer nada de arte porque sé que mis niños van a hacer lo mismo de siempre, y eso es un engaño, porque lo que los niños hacen al momento de crear, si bien están innovando, están reorganizando los saberes previos, como en este caso de Blancanieves, que ya tenían sobre una situación y la están presentando en una forma nueva. Si Juan hace una casa el lunes, no va a ser la misma casa que Juan va a hacer el viernes. Pero por supuesto que no. Y con técnicas distintas. Y está él organizando su pensamiento y los estímulos perceptivos que ha tenido para tener una producción. Y aquí es donde debería recaer, creo yo, la importancia del arte en preescolar, en el proceso creativo, y entender la creación como el nuevo ordenamiento de lo que el niño ya sabe. Claro. Y bueno, como tercer elemento quisiera también describir la posibilidad que da el trabajo del arte en preescolar como ventana para la manifestación de otras competencias en los niños. Por ejemplo, en esta actividad te la muestro, que va a estar en pantalla. Esta niña descubrió, sin que estuviera motivado, el eje simétrico. Ella dijo, y ella lo dijo, mira maestro, si le pongo aquí el medio, se hacen dos figuras iguales. Entonces, después de varios ensayos, comenzó a hacer su mariposa y como último quedó muy bonito, ahí, aparte. Y estás trabajando competencias matemáticas. Y por este otro lado tengo un niño que manifiesta su conocimiento de su propio cuerpo, del desarrollo físico y la salud. Se acerca y me dice, mira maestro, ¿ya viste qué es? No, pues ¿qué es? Es mi cerebro. Me dice, este es mi cerebro. Y te voy a decir una cosa, me dijo el niño, cuando veamos el tema del cuerpo, me pides mi dibujo para que le enseñes a los demás niños cómo son los cerebros. Y se fijan cómo a partir de una expresión plástica en los niños, ellos manifiestan de una manera más genuina y más natural lo que saben de otros campos formativos. Y es lo que te iba a decir, perdón, o sea, se ve hermoso, pero precisamente porque está genuino, o sea, tiene claro, tiene la frescura de los niños, que es algo que no está premeditado por el maestro. Exactamente. Oye, pues bueno, en estos dos puntos es muy importante la intervención del maestro. Claro. ¿Qué nos puedes comentar al respecto? Bueno, precisamente ahí,
uno de los puntos que podría rescatar es perderle el miedo a las situaciones artísticas, porque sí es algo que implica, por ejemplo, en grupos grandes, una organización muy fuerte, porque tendrías que pensar en la actividad y sobre todo en la competencia que quieres que tus niños manifiesten. Ajá. Ahora, si volvemos a recordar lo que te comenté en la pregunta anterior sobre la manera en que los niños manifiestan el arte, no deberíamos de espantarnos tanto, porque no estamos persiguiendo lo bonito del festival de primavera, ni la manualidad bonita para el papá, ajá, la corbata llena de sopa, que si bien son actividades que se presentan en preescolar, no tienen nada de expresión y no tienen nada de apreciación artística por parte de los niños. Ajá. Y habría que asumir que la expresión y la apreciación de los productos artísticos en última instancia tiene que ser hecha por el maestro, sino que los mismos niños tienen que hablar de lo que hacen ellos mismos y de lo que hacen sus compañeros. Ajá. Eso podría yo decir sobre la práctica docente. Muy bien. Oye, a partir de tu experiencia, de lo que haces, de lo que ves y de lo que sabes que pasa, ¿qué nos puedes decir de las 4 expresiones del campo? Bueno, me gustaría comenzar, por ejemplo, con las situaciones de música, situaciones musicales y de canto. En preescolar se acostumbra mucho a hacer festivales, y esos festivales se organizan haciendo cantos. Y bueno, claro que es muy bonito ver que los niños canten a los papás, pero lo que quiero recalcar aquí es lo que te venía diciendo, que los niños sean quienes se evalúen a ellos mismos. Aquí se puede uno valer de ayudas audiovisuales como una cámara y una videocasetera y grabar a los mismos niños en el momento de la ejecución de su canto, y que ellos mismos sean los que se vean y que más allá del está bonito, me porté ajá, bien, puedan dar algún argumento de lenguaje musical, ¿no? Por ejemplo, tenemos que cantar más alto o más fuerte, o no hay que gritar tanto. O yo pensaba, perdón, que me escuchaba así y no me escucho escuchando de más otra abajito, manera distinta. Y así los niños van insertándose en un lenguaje musical y ajá, no se mecanizan en una interpretación sin sentido y cansona para ellos, ajá, y para uno como maestro también, porque sí, no es una actividad que no tiene ningún sentido. Y para los padres de familia ya. Bueno, a lo mejor no, porque los padres de familia van a ver a sus niños por primera vez, pero el que tiene un mes mecanizado ensayando, pues claro que no tiene un sentido ese tipo de actividades. Por ejemplo, para la danza ocurre lo mismo. Ahí también hay que ver de qué manera el niño se expresa, pero mediante el lenguaje del cuerpo. Y aquí se fusionan, por ejemplo, el campo de la expresión dramática y de la expresión musical para conjugar un solo lenguaje que es la expresión del cuerpo. Estamos acostumbrados también ahí a darles a los niños los pasos prefabricados y pensar que la expresión dancística ajá, son pasos que la maestra o el maestro pone y que tienen que ser A más B igual a C. Y no, el niño tiene que tener la oportunidad de moverse como él quiera y claro, con unos elementos generales claro, que el maestro puede dar, pero que el niño sobre todo disfrute y pueda interpretar y lograr transmitir lo que cree, lo que siente de la música, lograrlo traducir al lenguaje del cuerpo. Eso por parte de la danza. Y bueno, la plástica, ajá, no sé, ahí yo lo que diría es que entre menos elaborado sea el plan plástico, ajá, mayor oportunidad tienen los niños de crear. Por ejemplo, en esta situación que mostramos hace un momento, la figura que surge no es una figura que esté dada a los niños, sino que es casi azarosa. Y entonces es donde el niño puede poner de manifiesto lo que cree, lo que sabe o lo que se imagina que es su producción. Pero si le decimos al niño, haces un triángulo que sea amarillo y que esté llenito, ya no le damos la oportunidad al niño de que haga un triángulo verde y a lo mejor semilleno. Y entra en una rigidez, ¿no? Sí, aparte claro, de ahí ya no está expresando, pero ni siquiera nada, sino que le estamos dando a ellos una actividad prefabricada y que no ofrece la oportunidad al niño de que cree, de que exprese. Y generalmente las actividades artísticas son muy sencillas, o sea, es solo una sugerencia a los niños y ellos de ahí parten. Y bueno, el maestro y su función es ir dirigiendo, sobre todo a que el niño pueda traducir a palabras lo que está creando, lo que está bailando, lo que está cantando o lo que está actuando. Pero siempre a palabras para seguir con la prioridad de este programa de educación preescolar, que es el lenguaje oral. Perfecto. Te faltó teatro, pero pues es lo mismo. Ah, ¿no? Bueno, pues habría que retomar lo que veníamos diciendo, que en una actividad de teatro bien guiada, el niño
desarrolla, por ejemplo, competencias de lenguaje oral, de lenguaje escrito, como ya lo mencionamos, y sobre todo que ofrece la oportunidad de que el lenguaje le sirva al niño para comunicar, que no sea nada más repetir palabras o hablar, que generalmente el niño hace cuando juega, sino que ya el lenguaje que le propones al niño sea un lenguaje dirigido, que comunique y que regule su conducta, que es una competencia de lenguaje oral, que regule su conducta, la de sus compañeros, y sobre todo ofrece la oportunidad de que los niños en grupo y en colectivo y por medio del lenguaje oral lleguen a una producción. Pues muy bien, maestro Sergio, muchas gracias. Vamos a seguir platicando, pero los invitamos a ver la siguiente información que les hemos preparado. Los niños son sujetos que tienen el privilegio de no estar demasiado apegados a sus ideas, que construyen y son capaces de reinventar continuamente. Por esta razón están más preparados para extraer ideas, hacer descubrimientos, cambiar los propios puntos de vista, enamorarse de las formas y significados que se transforman, y son los que más sensiblemente aprecian los valores y la utilidad de la creatividad. Lores Malaguzzi, en la educación infantil en Reggio Emilia, Barcelona, España. Octaedro Rosa Sensat, 2001, página 94. Y bueno, maestro Sergio, vemos que traes producciones de los niños. ¿Qué nos puedes comentar acerca de estas que iremos mostrando en la pantalla? Bueno, les quiero compartir cómo de una situación de expresión y apreciación plástica se puede ver en el niño su desarrollo de otras competencias, en este caso de lenguaje oral. Bueno, la situación consiste en que el niño me cuenta a mí un sueño, me hace un dibujo sobre su sueño y yo registro qué es lo que él me dice. ¿Vale? Entonces les voy a leer, por favor, la de la mansión embrujada, de una pequeñita. ¿Has tenido sueños? ¿Me puedes dibujar alguno? Sí, muchos son de espantos y uno era de una mansión embrujada, pero no sé dibujar castillos. ¿Quieres que te ayude a dibujar castillos? Sí, yo hago todo lo demás. En el castillo había muchas telarañas, muchas. Las haré de color gris. Primero salió la calaca flaca y un fantasma volando. Y aquí había una niña que se llamaba Ana, pero atrás estaba una bruja y estaba furiosa viendo a la niña. Estaba tan furiosa porque la niña no se daba cuenta de que estaba la calaca y el fantasma. Esto es una creación literaria a partir de una producción plástica de una de las niñas de mi grupo. Muy bien. Ese otro dibujo que podemos ver, lo estamos viendo en este momento en pantalla, se llama El sueño y es de un niño del mismo grupo, pero es muy distinta a las competencias que él manifiesta. Dice así: ¿de qué se trata tu sueño? Que yo estaba soñando. ¿Y este qué es? Soy yo. Y este, la cama. Y este, mi mesa. Y estas, las estrellas. Y esta, la luna. Así, de simple y así de sencillo. Pero que tanto puede decir, ¿no? También. Claro, pero sobre todo que nos damos cuenta cómo el lenguaje y el arte van pegados, van de la mano. O sea, el dibujo no es solo el dibujo en sí, sino que hay una historia. Cuando el niño dibuja o se expresa gráficamente, el niño va creando una historia y viceversa. El niño puede dibujar una historia y en este caso fue que nos contara una historia a partir de un dibujo. No es poner al niño a dibujar por dibujar. Ok. Digo, me imagino que hay muchos, pero ¿cuáles son los principales retos que tú identificas en este campo? Bueno, primeramente el romper con los mitos, de dejar el arte como un trabajo satelital, como por ejemplo se ha concebido la educación física con el maestro de educación física o la educación de cantos con el maestro de cantos. Y yo creo que aquí habría que asumir el trabajo sistemático con las competencias artísticas, porque como nos hemos dado cuenta, dan mucho material y son actividades muy ricas para que los niños se manifiesten en otros campos. Y por otra parte también uno de los retos muy principales es que los maestros conozcamos también sobre las manifestaciones artísticas. Por ejemplo, yo no sé bailar, entonces la planeación de mi grupo fue carente de situaciones de danza. Pero bueno, ese es un reto que yo debo de afrontar como docente para poder ofrecer a los niños que continuamente me piden que si los podemos poner a bailar, pues ofrecerles esas, sobre todo la seguridad de que uno sabe, aunque sea un poco,
sobre lo que les va a ayudar a construir a los chiquitos, ¿no? Igual para música hay que conocer por lo menos elementos generales de pulso, ritmo, acento, melodía, y que no necesariamente tienen que conocer los niños, pero el maestro sí. Estas posibilidades de trabajar con la educación artística a nivel preescolar. Agradezco mucho tu presencia aquí con nosotros. Y a usted, maestro, maestra de educación preescolar que nos está viendo, lo invitamos a seguir con nosotros en nuestro próximo programa. Hasta pronto.